entregarte este momento, Señor. Te pedimos, Espíritu de Dios, que gobierne nuestra mente, nuestro corazón. Señor, y que esta palabra que trajiste a mi corazón, Señor, cumpla el propósito para el cual va a ser lanzada, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu de Dios, ayúdame. Amén. Bienvenidos a todos y buenas tardes a los que no saludé, que son varios. Es difícil estar acá. Así que les pido que me tengan paciencia. Esta semana me acordaba que tuve una clase con mis alumnos que les pregunté qué era para ellos la libertad. Y tenían que escribir en una frase que era para ellos la libertad. Trabajamos mucho sobre eso y me acordé que alguien había puesto algo así como que la libertad era las alas de nuestra alma, ¿no? Me pareció muy poético, muy lindo. Y empecé a buscar realmente qué es el significado de la libertad, ¿no? Según el diccionario. Y empecé a compararlo con la libertad que uno vive en el Señor. Y dice el diccionario que la libertad es la facultad y el derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar. Es el estado de la persona que es libre, que no está sometida a la voluntad de otro ni regida por una obligación, deber o disciplina. Nada que ver a la libertad que nosotros hemos recibido por Cristo. Me impactó porque nunca la había buscado, ¿no? El sentirse libre, según lo que dice acá, tiene que ver con que vos elijas tu propia forma de actuar, que te hagas responsable de eso también, pero además dice que no tenés que estar sometido a la voluntad de otro, ¿no? Y todos estamos sometidos a la voluntad de otro, porque todos tenemos autoridades por encima nuestro. Y me pareció fuertísimo entonces esto, porque si esto fuera literal, entonces ninguno de nosotros somos libres, porque todos estamos sometidos bajo la voluntad de otro, ¿no? De toda persona que nos gobierna, o que nos lidera, o que nos dirige. Y en el mundo espiritual es todo lo contrario, porque Dios quiere que hagamos su voluntad y que elijamos lo que está de acuerdo a su palabra porque nos conviene. Entonces es totalmente diferente a lo que dice el diccionario. Nada que ver, ¿no? Y la verdad que yo le cuestioné al Señor cuando me trajo esta palabra, porque por supuesto que la palabra primero es para mí, ¿no es cierto? Y después se las puedo compartir. Y yo me siento libre, Señor, me siento libre. Y el Señor nos muestra en esta tarde que somos todavía esclavos de un montón de cosas. Y a través de esta palabra le ruego al Espíritu Santo que nos hable a cada uno de acuerdo a aquellas cosas de las que necesitamos ser libres. Cuando pienso en esclavitud, no puedo no pensar en el pueblo de Egipto, ¿no? Que estaba esclavo, en el pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto, que cuando sale y es libre, quiere como volver a Egipto porque estaba más cómodo y las cosas eran más fáciles, ¿no? Es como que enseguida se me viene esa imagen. Y somos un poco así. Creo que esa naturaleza está en nosotros, creo que quedó escrito en la palabra, porque en algún momento de nuestra vida nos sentimos identificados con eso. ¿De qué necesitamos ser libres? Hay muchísimas cosas, ¿no? Yo me detuve en 3 puntos. En primer lugar, libres del pecado. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús, Él nos dio libertad. ¿Qué libertad? Libertad del pecado. ¿Qué significa esto? Que somos libres del castigo que podría haber caído sobre nosotros. El castigo cayó sobre Él y eso nos dio libertad.
nos dio vida eterna, nos da una vida distinta. Ahora es un proceso, porque es de una vez para siempre, pero también es un proceso que se vive día a día, el obtener y el perseguir y el crecer en la libertad del pecado. Si yo estoy en enemistad con alguien desde mi corazón, estoy en pecado. Si siento dolor, estoy en pecado. Y ahora vamos a ver por qué. Si estoy triste, si estoy preocupado, si me siento solo, si estoy enojado, si estoy rivalizando en algún aspecto con alguien, si me comparo con otros y me siento menos, estoy en pecado. ¿Sabes por qué estamos en pecado? Porque Cristo ya pagó por esa libertad. De que nos sintamos seguros, de que nos sintamos fuertes, de que nos sintamos en paz con otros, de que seamos libres de la preocupación. Él está con nosotros, nunca más estamos solos. Él nos da la herramienta para luchar con el enojo cuando lo tenemos. Entonces, el hecho de no poder disfrutar de la libertad que el Señor ya me dio, pienso que es pecado. Y es pecado porque me termina arrastrando a situaciones que me hacen mal, a situaciones que me alejan de Dios, a cosas que me angustian, a tomar decisiones que si pensara lo contrario, si creyera y viviera en mi perfecta libertad obtenida en Cristo, decisiones que no tomaría. Dice Romanos 8:6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Hoy me viene un pensamiento súper horrible. Y enseguida el Señor me trajo otro pensamiento. O sea, ese pensamiento malo fue aplastado por uno bueno. Y le creí a Dios, ¿no? Fue el Espíritu. Es este pasaje. Fue el Espíritu que controló mi mente y me trajo paz. Porque el primer pensamiento me llevaba a la muerte. ¿No es cierto? Dice 2 Corintios 3:16. Pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y está en nosotros el Espíritu del Señor. Cuando le entregamos la vida a Cristo, habitó el Espíritu Santo en nosotros desde ese momento. Y es como que nos olvidamos o dejamos, ¿no?, de pensar que ese poder divino habita en nosotros. Y que puede tomar un lugar en nosotros dependiendo de lo que nosotros decidamos. Aumentar la dependencia del Espíritu Santo es responsabilidad nuestra. Ayer hablábamos con unos hermanos y decíamos, Dios hace lo que quiere y cuando quiere. Sí, Dios hace lo que quiere cuando quiere. Eso es así. Pero hay una decisión que a mí me acerca a Dios. Porque Dios está ahí todo el tiempo, pero el que tiene que ir soy yo. A veces Dios está todo el tiempo conmigo y yo ni me di cuenta. Y en esto de acercarme, adopto una dependencia del Espíritu. Porque no es cómodo, no es algo que te sale naturalmente. Depende de cómo estés, depende de cómo te levantaste, ¿no es cierto? Y por ahí hay situaciones que te alejan de querer pasar ese momento de oración o ese momento de venir a congregarte. Cada uno sabe, ¿no? Uno toma distancia de Dios. Y cuando tomamos distancia de Dios, tomamos distancia del Espíritu que está dentro nuestro, pero igual nos distanciamos. Entonces, aumentar esa dependencia de ser gobernados, guiados y transformados por el Espíritu Santo es decisión nuestra. Y no hay una fórmula, porque decís, bueno, ¿cómo se hace? ¿Qué hay que hacer? Pedirle, Espíritu de Dios, vení. Espíritu de Dios, gobername. Espíritu de Dios, te quiero sentir. Espíritu Santo, ayúdame. Esa es oración sencilla. Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, renovame. Hay que pedirlo, ¿no? Y después cuando uno lo pide, suponte que vos pedís ayuda al Espíritu para no contestarle a tu esposo, ¿no?, que estamos casados cuando estamos discutiendo, ¿no? Decir, bueno, me voy a callar, así no terminamos esta conversación y no seguimos subiendo de tono.
si le pedimos al Espíritu, el Espíritu nos ayuda. Pero necesitamos tomar la decisión de dominarnos en el momento, dominar la carne, dominar esa naturaleza de pecado cuando el Espíritu nos está ayudando. Ese es el tiempo en que yo le dejo obrar al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo acude a ayudarnos siempre, aun cuando no se lo pedimos. El tema es que hacemos como que no escuchamos, como que no vimos, como que no sentimos. Y en realidad, después de que el Espíritu Santo ofrece su ayuda, nosotros inmediatamente tomamos una decisión y una postura. Necesitamos dejar obrar al Espíritu Santo en todas las situaciones. Reconocer cuando el Espíritu me muestra que estoy mal, cuando leo la palabra y me doy cuenta que hay algo en lo que estoy mal y me tengo que arrepentir y tengo que cambiar de dirección, reconocer que el Espíritu está obrando, que el Espíritu no viene a torturarnos. El Espíritu viene a mostrarnos, a corregirnos, a guiarnos, no nos viene a maltratar y a hacernos sentir mal. Esa es la diferencia, ¿no? Requiere de humildad de parte nuestra. Requiere de someternos a la voluntad de Dios. Requiere hasta de someternos a las autoridades que tenemos por sobre nosotros. En la iglesia, los pastores, en el trabajo, nuestro jefe, en la calle, las fuerzas de seguridad, ¿no? ¿Y por qué esto de someterse a la autoridad? Porque la palabra dice que si nosotros nos sometemos a la autoridad nos trae una conciencia libre, por lo cual eso nos va a traer paz. Y si trae paz, no hay pecado. Y en realidad, para identificar el pecado, es conocer que todo aquello que te quita la paz, aunque sea una situación, una preocupación, hoy nos es pecado. Porque Jesús es el príncipe de paz. Y si el que murió en la cruz y resucitó me ofrece la libertad, me ofrece la paz, y yo no soy poseedor de esa paz, estoy viviendo como un pagano, dice la palabra. Si yo me preocupo, no se preocupen como los paganos por lo que se van a poner y por lo que van a comer. Los paganos se preocupan por eso. Ustedes no. Ustedes son hijos. Entonces, cuando yo identifico algo que me quita la paz, es pecado. Aunque sea bueno. Hace poco tuve que tomar una decisión de dejar algo que era bueno, que era lindo, que según a los ojos del mundo era fructífero, pero para Dios me estaba haciendo pecado. Y fue muy difícil, ¿eh? Y Dios me habló claro. No había duda de lo que tenía que hacer. Pero fue difícil porque corría un riesgo. Corría un riesgo primeramente de pararme frente a alguien y decirle la decisión que había tomado. Pensaba que se podían enojar, cómo me iban a tratar, qué iban a pensar, ¿no? ¿Qué iba a pasar? Si Dios me dijo, se supone que Dios respalda. Siempre pienso así, si Dios me manda, porque Dios respalda. Y entonces es como que es un pensamiento detrás del otro, ¿no? Cuando le digo, bueno, Señor, está bien, vos, lo hago. No es fácil. No es fácil. Porque es su voluntad, no era la mía. Y cuando es su voluntad no es fácil, porque va en contra de todo lo que nos es cómodo. Su voluntad va en contra de todo lo que el mundo ofrece. Es al revés. Entonces nunca es fácil. Nunca es fácil. Pero en el poder del Espíritu Santo es posible. ¿Cómo sé yo si estoy haciendo bien las cosas? ¿Qué decisión tengo que tomar? Cuando tengo que tomar una decisión, ¿qué es lo que tengo que elegir? Necesito conocer la palabra, porque ahí está la respuesta. Y cuando conozco la palabra, el Espíritu Santo me la trae a la cabeza como una respuesta. O leyendo o escuchando la palabra, ¿no? Ahora con los celulares se puede acceder perfectamente. De esa manera, yo sé lo que es pecado. Y entonces dejo al Espíritu y pido al Espíritu Santo que me corrija.
dice la palabra, ¿no? Para que opere la palabra y el Espíritu Santo en mí y yo poder vivir esa libertad. ¿Qué dice la palabra que tengo que hacer? En líneas generales dice amar. ¿A quién? A todos. Perdonar. ¿A quién? A todos. ¿Cuántas veces? Todas las veces. ¿Y por qué cosas? Por todas las cosas. ¿Es fácil? No. No es fácil. Pero eso es lo que dice la palabra. Bendecir a nuestros enemigos. Ser obediente a Dios, aunque me cueste un montón, aunque implique riesgos, aunque me dé vergüenza, aunque tenga miedo, aunque digan de mí, levanten opinión sobre mí, no importa. Eso es vivir en libertad. No darle lugar al pecado desde ese lugar. Vivir la palabra desde ese lugar. Porque uno piensa en pecado y se nos vienen cosas, ¿viste? Decir malas palabras, enojarme con alguien, agredirlo, adulterio, ¿no? Todo eso es pecado. Pero hay un montón de otras cosas que también no son pecado. Bendecir a nuestros enemigos, servir a Dios. Si nos congregamos en esta iglesia, hermanos, y esa es nuestra visión, y vos no tenés todavía un espacio de servicio, o tenías un espacio de servicio y dejaste de estar ahí, estás en pecado. Y lo digo con un temor de Dios tremendo. Porque esa es la visión de la iglesia. Y todos nosotros formamos parte de esa visión. El Señor puso algo en cada uno de nosotros para usarnos ahí. Entonces, no seas pecado también. Dice la palabra que no tomemos por costumbre el no congregarnos. Es decir, que si no nos congregamos, pecamos. Cada uno sabe, ¿no?, lo que la palabra dice. Dice un montón de otras cosas. Yo separé algunas. Pero digo, wow, sí, Señor. Soy esclava todavía de un montón de cosas. De un montón de cosas. Soy esclava de un montón de miedos todavía. Podemos estar siendo esclavos del dolor, de la angustia, de las preocupaciones por las enfermedades. Si Jesús murió en la cruz y nos trajo libertad y sanidad, mi pensamiento tiene que ser: Él va a sanar, Él va a dar la victoria, Él me dio la libertad, Él hizo esto por algo. Él, se trata siempre de Él. Y pensar en lo que Él hizo y el poder que tiene lo que Él hizo trae paz a mi corazón. Todo lo que nos quita la paz nos está haciendo esclavos. Y si adquirimos la paz, somos libres. Dice la palabra también en 1 Corintios 7:23: Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo. Y el mundo no es solamente que no te emborraches, que no participes de cosas que no son buenas para vos, para tu cuerpo. El mundo es todo lo que pasa en el mundo. El mundo es esa situación que no te deja dormir. Porque para el mundo, la libertad, ¿te acordás que era algo totalmente diferente al mundo espiritual, al reino de los cielos? Bueno, lo que para el mundo es de una manera, en el reino de los cielos es totalmente lo contrario. La libertad del cielo es opuesta a la libertad que la tierra dice que es. Y lo mismo pasa con lo demás. Donde la tierra y el médico dice enfermedad y muerte, Jesús dice sanidad y milagro. Donde en la tierra se condena a un asesino, digo un asesino porque parece que es lo más grave que una persona puede hacer, ¿no? Jesús dice perdón y el cielo. Entonces, no nos dejemos esclavizar por el mundo, ¿no? No volvamos a Egipto. Somos libres. Qué difícil es vivir esa libertad. Yo me creía libre. Yo me creía libre. Jesús en un momento, en Juan 8, no lo puse en el PowerPoint, está hablando con incrédulos, ¿no? Y Él les dice,
que es lo que hablábamos recién, ¿no? Conocer la palabra y cumplir la palabra, vivir la palabra. Y ellos le respondieron, nosotros somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con que la verdad los hará verdaderamente libres? Porque esto es lo que les había dicho antes. Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Y yo completo, porque somos hijos de Dios, no somos más esclavos. Por eso somos libres. Porque conocimos la verdad que nos trajo libertad, la salvación. Nos fue quitado el velo de los ojos. Vemos otra realidad. Y aunque a veces no veamos otra realidad, podemos volver a vivir esa libertad que nos trae paz. Porque está para tomarla, está para disfrutarla, pero es una decisión que toma uno a través del obrar del Espíritu Santo y de la palabra, de poder vivirlo. Me pegó fuerte eso, porque dice, ahora es miembro permanente de la familia, nunca más vas a dejar de ser hijo, vas a ser hijo para siempre, ya sos parte de la familia de Dios. Nada ni nadie te quita ese privilegio. Y me fue re fuerte, porque aunque volvamos a esclavizarnos con un montón de cosas, la identidad de hijos de Dios y de herederos no la perdemos. Es tremendo eso. Él los hizo libres. Ustedes son verdaderamente libres. Y yo a veces no me siento libre, no sé vos. Pero Él lo afirma. Y es a través de su espíritu, ¿no?, que lo podemos disfrutar. El otro día Martín predicaba sobre que el mejor socio que podemos tener en nuestra vida cristiana es el Espíritu Santo, porque es el ayudador que Cristo nos dejó. Y es así. Y vuelvo a retomar, ¿no? ¿Cómo es? Es tan sencillo como hablarle, como le hablamos a la persona de Jesús, hablarle al Espíritu Santo y pedirle que haga cosas. Pedirle que se revele. Yo quiero darme cuenta cuando vos estás haciendo algo, porque nunca te siento, por ejemplo, ¿no? Hablarle como una persona y Él nos va a dejar vivir, porque es la intención de Jesús, que vivamos la libertad que Él en la cruz ya la ofreció para todos y para siempre. Lo otro que me anoté de lo que necesitamos ser libres, necesito ser libre, es de mi propia voluntad. Jesús dijo en Juan 6:38, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y yo dije, bueno, ahora que también soy hija, y Él siendo Dios y Hijo y Dios, ¿no es cierto?, estaba haciendo la voluntad del Padre, ¿qué me queda para mí? Te cambia totalmente la vida cumplir esta palabra. Te cambia completamente la vida. Y por efecto secundario, cuando hacemos la voluntad de Dios, nuestra vida es transformada por Dios. Cambia totalmente. Es bendecida, es próspera, es sana, llena de libertad, es plena, ¿no? Me anoté también que ni de mi propia voluntad ni de mis propios deseos, porque uno tiene un montón de lindos deseos y de sueños, pero que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere para nuestra vida. Y algunos ya lo sabemos, lo tenemos clarísimo, y otros por ahí lo tenemos que descubrir, ¿no? Hacer lo que queremos, como leí al principio, no es libertad. Y denuncio esa definición que da el diccionario sobre la libertad.
Esa no es la verdadera libertad. Hacer lo que nos conviene en libertad. ¿Y qué es lo que nos conviene? Lo que Dios dice, lo que está escrito. Esa es la verdadera libertad. Porque lo que nos conviene, según Dios, guarda nuestra paz. Y si estamos en paz, somos sanos. Viste que la gente que se hace mucho problema suele sufrir gastritis, dolores de cabeza, enfermedades más serias. No estoy diciendo que todas las enfermedades son por esto, ¿no? Pero hay una cuestión. Que el que no tiene paz se enferma. Desobedecer a Dios no es solamente no obedecer la palabra, ¿no? Desobedecer a Dios es saber qué es lo bueno que tengo que hacer y no hacerlo. Eso también es desobedecer a Dios. Que estaba por ahí relacionado con lo que decíamos recién, ¿no? Si estoy llamado a servir o estoy en una iglesia donde la misión es servir y no estoy sirviendo a las personas, y ahora ya sabes, mañana o ahora mismo después del culto ya no es pecado, porque sabiendo hacer lo bueno no lo estamos haciendo. Nos es pecado también cuando esquivamos tomar una decisión que Dios ya dejó clara cuál es. Un poco tiene que ver con esto que les contaba, ¿no? Dios me dio una indicación, tomé la decisión de hacerlo porque me convenía, no porque quería, porque me convenía. Y podría haberlo evitado, podría haber dejado pasar el tiempo, decir, bueno, espero unos meses más, o un año más, o años más. Sin embargo, sabía que no me convenía y que iba a tener un precio alto para mí. ¿Sabés por qué? Porque no iba a estar respaldada por Dios en lo que hacía. Y ese es un precio muy alto. Si no hay bendición, hay maldición. Entonces es un precio muy alto. Así que, con miedo, no en desacuerdo, porque estaba totalmente de acuerdo con Dios, pero con miedo, con incertidumbre y con todo lo que pudiéramos sumarle a esto que uno afronta, ¿no? Cuando Dios dice algo, preferí hacer lo que me convenía y hacer lo que Dios me mandaba. Y no me pongo de ejemplo porque, a ver, para que me aplaudan. Pongo de ejemplo porque lo viví. Y hoy tengo una libertad respecto a eso que es increíble. Es increíble. Me siento victoriosa, aunque la victoria es de Dios, por haber hecho lo que Dios me dijo que haga. Y parece obvio y parece sencillo. Ustedes yo no podría explicarles que el Espíritu lo traduzca. La libertad, la plenitud que se siente cuando uno hace lo que Dios dice. Pensaba que para el mundo esas decisiones que a veces tomamos son incomprensibles, ¿no es cierto? Y parece que uno hasta se revela, ¿no?, ante lo que el mundo ofrece, aunque sea bueno. Y sí, es la verdadera rebelión esta. Es ir en contra de todo lo que el mundo ofrece, porque el cielo está ofreciendo otra cosa, y el cielo está esperando otra cosa. Y esa es la verdadera audacia, ¿no? Es donde uno puede marcar la diferencia como hijo de Dios. En medio de la amenaza de la muerte espiritual que me puede traer desobedecer al Señor, en medio de esa amenaza, mi valentía, mi audacia está en consagrarme a Él completamente. Está en hacer su voluntad porque me conviene más
que ser acechada por la muerte cuando el Hijo lo construyó. Anoté esto, mirá. La legítima rebelión social es la audacia de vivir consagrados a Dios. Si queremos ser agentes de cambio en donde estamos y oramos muchísimo para que el país cambie y las cosas sean mejor y el mundo cambie y la paz de Dios pueda gobernar la tierra y todo lo bueno del cielo pueda gobernar la tierra, bueno, necesitamos nosotros primero cumplir la voluntad de Dios en nuestra pequeña vida para que eso tenga poder para operar en ámbitos más grandes y rebelarnos de verdad contra lo que el mundo ofrece para que Dios se lleve la gloria. Eso es verdaderamente la rebelión, no es verdaderamente vivir como audaces, vivir consagrados a Dios. No es fácil, no es fácil. Solo con su Espíritu Santo lo podemos lograr y hacer permanecer. La verdadera libertad que Cristo ofreció en la cruz nos permite vivir en santidad. Y esa libertad no es para hacer lo que quiero, es para disfrutar las riquezas que me ofreció el cielo y ya tengo para poseer. Para eso es la libertad que Jesús trajo. Lo otro que anoté es que necesitamos ser libres del juicio ajeno y propio. Dice Gálatas 1:10, Pablo, ¿no? Escribió, dice, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Y eso también te cambia totalmente la forma de vivir. Porque no les pasa solo a las personas que tienen bajo autoestima o que son inseguros. Todos, levanten la mano el que no, así veo la estadística, pero todos en algún momento nos dejamos influenciar por el juicio del otro. Qué grande ahí, vamos, el poder del Espíritu Santo está ahí, ¿no? Operando, para que el juicio del otro no nos condene. Porque termina siendo así, el juicio del otro afecta mi vida de forma tal que me condena. Me condena porque me hace mal o me condena porque no me permite tomar las decisiones correctas. A los ojos de los demás, Pablo estaba preso. Pablo era un esclavo. A los ojos naturales, ¿no es cierto? Sin embargo, no conozco a nadie que haya expresado mayor libertad que Pablo. Yo lo leo y es impresionante. Y él estaba preso. Y vivió muchas situaciones de prisión, ¿no? ¿Y cuántas condenas de las personas vivió Pablo? Porque él primero mataba a los cristianos y después te hablaba a la gente de Jesús. ¿Qué habrán dicho de él? ¿Qué viene ahora viene a hacerse bueno? Ahora sigue a Cristo. Nos compartía ayer que hay una palabra en la iglesia de Templo al respecto, ¿no? Mirá si él no recibió condena, si él no tuvo juicio y siguió adelante. La gente puede pensar que somos esclavos. Nos condena porque, tenés que ir a la iglesia el domingo, todos los domingos, no podés faltar. ¿Y qué pasa si no vas? Nada. Necesito ir. No pasa nada. El Señor no nos va a castigar. Pero me hace bien, me conviene. La gente condena tu santidad. Se ríen de nosotros. Vos sos muy santo. No, bueno, vos
Vos ya sos un caso especial. No, tengo los mismos pensamientos que todo el mundo. Nada más que el Espíritu Santo me ayuda a controlarme. Y quiero hacer las cosas malas que hace todo el mundo. Nada más que me conviene, ahora que conozco al Señor, no hacerlas. Y se ríen de nosotros y nos condenan. Y cuando hacemos las cosas bien, y quizás hasta somos reconocidos, ¿no? También nos condenan. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. El juicio ajeno no tiene que cambiar nuestra identidad de hijos. Un día el Señor me preguntó, ¿y a vos qué te importa? ¿Más la opinión de los demás o la mía? Muy fuerte. Y no, Señor, a mí me importa igual. Entonces es la hija, la nueva criatura que yo creé. Que no te importe lo que digan los demás. Y es fuerte, porque uno a veces lucha por dentro, ¿no? Y es fuerte, porque cuando se ríen de uno, no se ríen uno solo, se ríen en grupo. Y cuando uno lo condena, no lo condenan de uno, lo condenan en grupo. No es fácil. Pero me encanta la determinación de Pablo. Mi intención no es ganar el favor de la gente. Yo me quiero ganar el favor de Dios. Y eso sí que trae paz. Ellos que nos condenan, que libran juicio contra nosotros, todavía desconocen la plenitud que nosotros llevamos dentro, que somos verdaderamente libres. Y entonces podemos decir como dijo el Señor, ¿no? Bueno, Señor, yo los perdono. O perdonalos y ayudarme a perdonarlos. Porque a nosotros nos es más difícil. Pero es eso. Si la libertad que yo tengo no me la quita nadie. Si lo que ellos dicen no va a cambiar mi vida espiritual, no va a cambiar las riquezas de las que soy dueña. Si lo que ellos dicen no va a cambiar los planes de Dios. Ahora, si yo me dejo llevar por lo que ellos dicen, yo puedo cambiar los planes de Dios en mi vida. Y ahí está el problema. Seamos libres del juicio ajeno. Donde Dios nos pone, Dios nos respalda. Donde Dios nos manda, Él nos respalda. Cuando Dios ordena algo, Él nos respalda. Lo que el ser humano opine o piense al respecto tiene que tener, por supuesto, mucho menos peso de lo que dice Dios. Después está el juicio que nosotros hacemos sobre nosotros mismos. Y ese es más raro. Porque somos esclavos de la opinión que tenemos de nosotros, de lo incapaces que somos, de lo miserables que somos, de lo cíclicos que somos con algunas cosas, de lo previsibles que somos con algunas situaciones, ¿no? ¿No te pasó de otra vez? Estoy en esta. Otra vez. Y viene la condena, ¿no? Ya no tengo caso. Ni el Señor me salva. No cambio más. Y es condena. No cambio más. Otra vez. Volví a esto, otra vez, ¿no? Somos esclavos de esa opinión. Yo no puedo. Yo no sé. Sin embargo, la Biblia dice que ante los ojos de Dios todo lo puedo en Cristo. Amén, que me fortalece. Y dice también que fuimos hechos justos a los ojos de Dios. Entonces, cuando me equivoco y hago algo mal,
me angustio por algo que hice mal o algo que no hice o lo que fuere, esas luchas que tengo conmigo mismo todo el tiempo, aprovecho esta verdad. Pero el Señor me ve justa, igual. Nada cambia de lo que yo haga, lo que no haga, que cambie el amor que Él tiene por mí. Eso no cambia. Puedo tener más libertad o menos libertad, pero porque yo la tomo, la dejo. Pero el amor de Él no cambia. Su misericordia nos alcanza. Su amor nos alcanza de todas maneras. Esa verdad, que es la que gobierna nuestra vida, que somos justos ante Dios, es la que gobierna nuestra vida, la creamos o no, nos gobierna esa verdad, es en la cual nos conviene vivir, porque Cristo ya pagó el precio súper alto para que disfrutemos de esa libertad, del juicio propio y del juicio ajeno. Que seamos justos significa que Dios ya juzgó. Y el precio de castigo cayó sobre Cristo y Él nos halla santos. ¿Podés decir soy santo? ¿Crees que sos santo? Soy santo, soy santa porque el Señor me hizo libre del pecado. Y cada vez que peco decido volver a eso. Yo decido, pero Él me hizo libre. Soy libre. Esa identidad no me la quita nada. Soy libre, me vuelvo a esclavizar, pero puedo salir, todo el tiempo puedo salir, porque la libertad ya la tengo, para siempre, eternamente soy libre. Ustedes son hijos, ustedes son verdaderamente libres, dijo Jesús. Pablo decía en Romanos 7, del 22 al 25. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí. Está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven. En mi mente, de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Pero sigue en el capítulo 8. Punto y aparte, lo que pasa es que en la Biblia aparece separado, ¿viste? Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida nos ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Esa es la verdad que opera en nosotros. Aunque la mente esté en guerra, aunque el cuerpo esté en guerra, aunque nuestro espíritu esté en guerra, la libertad del Espíritu Santo opera sobre nosotros. Gobierna sobre nosotros. Está. La disfrutamos o no, pero está. Está. Opera. Fuimos librados de la muerte. Necesitamos declarar a nosotros mismos, cuando viene ese juicio que arranca con un pensamiento y después se transforma en una acción, ya sea juicio ajeno o sea juicio mío, necesitamos declararnos a nosotros mismos esta verdad. Él nos halla santos, Él nos hizo libres. Jesús me liberó. Esa es la verdad. Soy un desastre, hago siempre lo mismo, caigo siempre en la misma, te pido perdón, otra vez. Yo quiero cambiar, pero no puedo. Sí puedo. Por el poder del Espíritu Santo puedo. Sé libre del no puedo, porque Jesús nos liberó. Es volver a empezar, hasta que un día no lo hagamos más, porque le dejamos al Espíritu Santo que haga, en vez de querer hacer nosotros. Es el Espíritu Santo el que tiene que hacer. El título de la palabra era Esclavos de Cristo, porque hablamos de vivir consagrados a Dios y libres por Cristo, para poder vivir libres del pecado. Todo aquello que me quita la paz, todo eso es pecado.
poder ser libres de nuestra propia voluntad, que muchas veces nos aleja de Dios y que muchas veces nos hace caer, porque Dios no lo respalda. Y poder vivir, como decíamos recién, la libertad del juicio que otros hacen sobre nosotros y el juicio que nosotros mismos hacemos sobre nosotros. Un alto precio transformó nuestra vida de esclavos a hijos. No volvamos a esclavizarnos ni al pecado, ni a nuestra propia voluntad, ni a ese juicio que cae sobre nosotros, ni a nada, ni a nadie. No se esclavicen al mundo. Tomemos posesión de la honra de ser hijos de Dios, la autoridad delegada por Dios a nosotros y el respaldo que procede del Todopoderoso por haber sido adoptados como hijos. Honra, autoridad, respaldo, cuidado de Dios si estamos dentro de su voluntad. Cuidado de Dios si estamos dentro de su voluntad. Yo me anoté acá que necesitamos cada uno, el que fue tocado, ¿no?, por esta palabra, y como iglesia, hacer una oración de renuncia a todas aquellas cosas que nos tienen como esclavos. Puede ser algo que yo haya nombrado o algo que no, pero el Espíritu Santo ya te dijo qué te tiene esclavo o esclava. A eso renuncia. Se renuncia hablando en voz alta. Se renuncia para que las tinieblas escuchen que vos estás tomando una decisión. Aunque vos salgas de acá y el lunes te sientes esclavo de nuevo de eso, vos abriste tu boca y declaraste a las tinieblas que sos libre porque Jesús te liberó de eso. Lo que sea, eso que nos quita la paz. Y hacer esta oración de renuncia va a hacer derramar poder de Dios en nuestra vida. Entonces, te voy a pedir que cierres los ojos, aunque hagas o no la oración, para respetar al resto, ¿no? Y que todos nos sintamos en intimidad para poder orar. Haz tu propia oración. Por favor, habla con Dios y decirle: Señor, renuncio a esto que me tiene esclavo. Dame la libertad que viene de tu Espíritu. Decíselo vos sabés lo que es, más allá de que yo lo haya nombrado o no. Espíritu de Dios, te damos gracias por la libertad que nos ofrece el Señor a través tuyo. Espíritu Santo, te pedimos que traigas a nuestro corazón aquellas cosas que nos están esclavizando. Todas las cosas, no importa lo que sea, si tiene nombre o no lo tiene. Si no me doy cuenta que es, Señor, aún así, dame libertad en el nombre de Jesús. Señor, yo quiero vivir con esta identidad de libre. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos que esta palabra gobierna y opera en nuestras vidas, Señor. Que vos nos libraste una vez y para siempre. Señor, y te pedimos que por el poder de tu Espíritu Santo no volvamos a esclavizarnos, Señor. Que podamos hacer permanecer esta libertad en nuestra vida, Señor. No para ser perfectos, Señor, sino para hacer tu voluntad, Señor, para ser respaldados por tu bendición, Señor, para disfrutar de todo lo que vos ofreciste en la cruz, Señor, y lo que es verdaderamente libre, el significado de lo que es ser verdaderamente libre para un hijo de Dios, Señor. Que la paz de tu Espíritu, Señor, descienda ahora sobre nosotros, Señor. Declaramos a tu iglesia, Señor, libre en el nombre de Jesús, de todas aquellas cosas, Señor, de las que está atada, mi Dios. Reprendemos todo espíritu de enfermedad, reprendemos todo espíritu de rebelión, reprendemos todo espíritu, Señor, que se opone a tu palabra, reprendemos todo espíritu, Señor, que viene a atormentar a las mentes, Señor, en el nombre de Jesús, y declaramos tu libertad. El Espíritu de Dios es libertad, Señor. Declaramos que tu Espíritu Santo nos libera. Santo Espíritu de Dios, obra con poder ahora, Señor. Obra con poder ahora, mi Dios.
completo, Señor. Una iglesia atada pierde poder, mi Dios. Danos libertad para estar en unidad, Señor, y poder tener poder, Señor, para proclamar tu nombre. Señor, que nuestras vidas sean reflejo, mi Dios, de tu libertad, mi Rey, de tu verdadera libertad, Señor. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, para los que estamos y para los que hoy no están, para los que escucharon y para los que van a escuchar. Amén.